Bendiciones a todos. Espero que estén bien en esta mañana. Les saluda la pastora Michelle. Para aquellos que no me conocen, estamos en el devocional diario de todos los días, de lunes a viernes. La palabra de hoy está poderosa, poderosa. Le va a empoderar, le va a gustar mucho. Es una palabra que va a edificarte porque estoy hablando del poder de la voz, que Dios nos dio un arma. Ahí está la doctora Nancy. La saludo en el nombre del Señor. Doy gracias por su vida. Recuerden que el curso nuevo de la Escuela Teológica, y les puse el video en mi página, va a empezar agosto 5. Ya está un primer grupo de estudiantes enrolados. Estamos estudiando un curso sobre el hebreo. Y vamos a también entrar a lo que es la investigación de lo que es temas históricos de la Biblia. Amén. Si usted quiere saber más de la palabra, ahí está la doctora Nancy. No dije el nombre, el curso se llama Exégesis. En inglés dice Exegesis. En español no lo pronuncio correctamente, pero en inglés se dice bien fácil, Exegesis. Es un curso donde vamos a empezar a estudiar la palabra para ver el intento original por el cual fue escrita la palabra o el versículo o una parábola. ¿Okay? So está bien poderoso ese estudio. Pueden contactar a la doctora Nancy. Si no la encuentran por ahí, ella está por ahí conectada. Escríbanle a doctora Nancy. Va y busque su nombre, doctora Nancy Vera, y ahí va a encontrar la página de ella. Pero en esta mañana estoy bien excited, estoy bien contenta. Hoy me levanté bien temprano, dándole gracias al Señor porque nosotros somos empoderados por la palabra. We are empowered by His word. Somos empoderados por la Biblia. Y hoy traje conmigo 2 artículos y al rato voy a hablar un poquito de ellos. Traje mi espada. Esta espada me la regaló la directora del grupo de danza. Y yo la he guardado con mucho cariño porque sé lo que representa. Es un artículo profético. Es una espada que nunca voy a usar. Es de decoración. Pero voy a estar hablando de la espada, del espíritu. Y cómo las palabras son como espadas. Por eso lo traje para que usted acuérdese que ayer le dije que use su imaginación para nosotros poder ver cómo es el ámbito espiritual y cómo funcionan. Porque las palabras son espirituales. No las podemos ver, solamente escuchar. Hoy le traje la espada y como mis hijas saben que yo soy bien profética, otra hija espiritual me regaló la aljaba, una aljaba que la tengo allá con saetas y un arco. Y es algo que para mí, estas cosas yo las tengo de decoración ahí en una aljaba. No las uso, yo no soy cazadora. Creo que al único que casé fue a mi esposo. Pero estos artículos tienen un significado en la Biblia. Hoy vamos a hablar de la saeta. Esta es una saeta, ¿ok? Tiene punta. Esta es real. Yo no la uso, pero me la regalaron con todo y la aljaba y el arco. Y yo sé que la hija que me la regaló es porque tiene un significado profético. Y yo lo entiendo. Entonces yo los pongo en mi oficina, los decoro mi oficina con artículos proféticos porque los artículos proféticos tienen un mensaje. Mucha gente no entiende esto. Antes de entrar al mensaje, estoy dejando que se conecten. Mientras yo platico con ustedes, saludo a todo mundo. Deja que se sigan conectando más gente. Ayer, gloria a Dios, llegamos casi a 1,200 personas conectados. Eso es tremendo, es lo que yo le decía a usted. Yo le pido al Señor que me dé influencia, que expanda la esfera de influencia, que expanda el sonido de la voz que cargo, o sea, que llegue a otros lugares y que muchas personas puedan ser edificadas. Estos tipos de temas casi nunca se hablan o se hablan en cursos privados, cursos donde usted tiene que ir a un seminario a aprenderlo. A mí me gusta predicarlos. Saludo a todo mundo, pero entonces allá, si usted ve allá atrás, acá atrás tengo mi shofar, es un shofar, tengo varios, tengo 2.
ese shofar blanco que usted ve allá, a ver, déjeme apuntar correctamente. Estoy apuntando para arriba. Ahí, acá en la esquina, allá donde se ve algo rojo. Ese shofar mi esposo me lo regaló, es de Israel. Está forrado con la perla madre. Es un instrumento muy, muy especial también que yo lo uso cuando el Señor me indica usarlo, el shofar. La espada acá tengo las llaves, porque las llaves, la Biblia habla que las llaves te dan acceso. Las llaves del reino nos dio el Señor. Y eso, si usted entra a mi oficina va a encontrar un montón de cosas que representan algo en el ámbito espiritual. Entonces, esta hija me regaló esta saeta y yo sé lo que representa. Cuando ellos me regalaron la aljaba con las saetas y el arco, dije, wow, era un regalo hermosísimo. Igual la espada, ahorita se las vuelvo a mostrar. Y vamos a estar hablando de cómo la voz es una arma poderosa en el ámbito espiritual. Para la intercesión, para la guerra espiritual, tu voz, tienes que usar tu voz. No puede estar uno callado, uno no puede estar pasivo. En la intercesión, en la oración, en el cántico profético, aún en la prédica, en la evangelización, nosotros usamos nuestra voz. Pero como le hablaba el día de ayer, y voy a repasar un poquito, muchas veces estamos hablando no conforme a la escritura. Nosotros tenemos una Biblia, un guía. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia fue inspirada y escrita por el dedo de Dios a través de hombres, como le hablaba ayer. Hay personas que dicen, pero es que no escuches al hombre, escucha a Dios. Pero Dios habla a través de sus hijos. Dios habla también al corazón. Yo le he enseñado esto antes, cómo oír la voz de Dios. Puede ir a buscar el video en YouTube. Yo le he enseñado cómo Dios le habla al ser humano. Le habla a través de objetos, le habla a través de sueños y visiones interiormente a su espíritu, a su alma. Le habla a través del pastor, de la maestra. Cuando yo estoy en el Instituto Bíblico, en la universidad con la doctora Nancy, Dios me está hablando. Dios habla a través también de la escuela bíblica. Es la palabra de Dios. Cuando estoy adorando al Señor, cantándole al Señor, el Señor me habla a través de las letras. A veces voy en el carro escuchando una alabanza. ¿Y qué pasa? La alabanza me empieza a ministrar. Puede ser Christine Di Clario, Barak, Miel San Marcos, Marcos Witt. No sé a quién estuve escuchando. Betel, los modernos que cantan ahora. Elevation. Grupos que cantan ahora. Pero no importa quién sea. Misty Edwards en inglés. Tasha Cobbs me ministra mucho a través de su alabanza. Y Dios me habla a través de una muchacha que yo no sé ni de dónde vive ni dónde está, pero la adoración fue compuesta en la presencia del Señor, fue inspirada por el Señor, y cuando llega a tus oídos, Dios te empieza a hablar. Por eso cuando habla alguien y dice, es que Dios no escucha, como eso no va. Dios habla a través hasta de los niños, Dios habla a través de la naturaleza. Lo que pasa que el ser humano está muy distraído o es muy religioso, entonces se cierra. Y si no es el reverendo no sé qué, no van a escuchar o no es Dios. Pero uno tiene que ser como los niños, uno tiene que no perder la inocencia, uno tiene que ser sencillo delante de Dios. Como decía mi esposo, no creernos tan sofisticados, o sea, tan inteligentes, muy intelectuales, que ya no escuchamos la voz de Dios. Porque estoy en un alto rango, me dijo una persona, es que usted está en un alto rango. ¿Qué rango ni qué nada? Yo soy igual que usted. Dios me escucha a mí como te escucha a ti, y Él me habla a mí como te habla a ti. Amén. Dios tiene sus apóstoles, profetas, pero en el reino no hay una jerarquía. Esto es todos parejos. Ahora, hay autoridades establecidas, y hoy voy a hablar cómo hay ciertas personas que cargan bastante peso en su voz, y hay una razón. Estas personas cuando hablan te estremecen tu interior, sientes la presencia del Señor, porque hay algo detrás en la intimidad. Hoy en la mañana, haciendo mi devocional, yo solita con el Señor, leía la palabra donde dice, cuando entres a orar, no lo hagas como los hipócritas que oran en las sinagogas y en las esquinas, para que todo mundo lo vea, para que todo mundo los escuche.
¿ok? Ya su recompensa ya llegó. Igual dice, cuando vayas a ayunar, peínate, lávate la cara. Estoy parafraseando. ¿Para qué? Para que no se den cuenta que estás ayunando. A veces llega uno en el ayuno y está con la cara toda así. No, tenemos que peinarnos. Dice, lávate el rostro, ponte aceite en tu frente. Amén. Todavía no empiezo con el mensaje, estoy dejando que ya casi voy a empezar. Entonces, ¿qué pasa? Igual leía, cuando vayas a darle algo al necesitado, no lo hagas públicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros entremos en una intimidad. ¿Es bueno ir a orar en la sinagoga? Claro que sí, yo lo hago todo el tiempo. Yo oro en el templo, yo oro en la congregación, me gusta abrir el servicio los domingos. Pero ¿sabe una cosa? Más provechoso es cuando estamos a solas con Cristo. Amén. So, buenos días a todos. Ahí los estamos saludando, ahí estamos conectados, dándole la bienvenida. Escriba sus peticiones, sus preguntas. Y vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy se llama Tu voz es una arma en el ámbito espiritual. Tu voz es una arma en el ámbito espiritual. Por eso yo traje la saeta y traje la espada. Porque estas son armas que matan, que destruyen. La espada que les digo que me regalaron, para todos los que se están conectando, me la regalaron como un acto profético. ¿Ok? Entonces, esta espada, si le sacan filo, corta, puede destruir a alguien, mata. Entonces, la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es como una espada. Yo lo puse en la mañana, es una espada que corta, una espada que penetra, espada de doble filo, tiene filo en los dos lados. Nuestra voz es como un espíritu, es lo único que legalmente puede entrar a las atmósferas. Eso se lo enseñé ayer. Usted, su cuerpo físico no puede entrar a la atmósfera espiritual, porque su cuerpo lo limita a usted. Usted no puede moverse de aquí a México en un abrir y cerrar de ojos, porque su cuerpo lo limita. Su cuerpo tiene que subirse a un carro, ir al aeropuerto, subirse a un avión y viajar a Guatemala o a Europa, a donde quiera ir. Su cuerpo lo limita. Su cuerpo corruptible. Por eso va a haber una transformación del cuerpo cuando suene la trompeta. Este cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo incorruptible que lo hace legalmente para entrar al cielo. Entonces seremos seres espirituales. Completamente, ya no será cuerpo ni alma, será completamente espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos hablar o no sabemos orar, es como lanzar burbujitas en los aires. Si usted lanza una burbujita en el aire, no va a hacer nada, se va a reventar y se disipa. Pero cuando usted sabe que Dios ha ungido su voz, esta voz, el sonido de tu voz, quiero que digas amén, para que te escuches. Ahora mismo yo quiero que digas amén, ahí donde usted está. Escúchese. Diga gloria a Dios. Esa voz, ese grito, ese sonido que usted imitó, Dios lo ha ungido por el poder de la sangre de Cristo, que cuando usted habla de acuerdo a la palabra, el cielo responde. El cielo responde al sonido del remanente, al sonido de la novia, al gemido de sus hijos, al llorar cuando un hijo de Dios está en dolor, está en angustia, el cielo escucha. Pero cuando una persona está hablando maldiciones negativamente, murmurando en contra de Dios, hablando falsedad, hablando mentira, ¿qué pasa? Esas palabras activan el reino de las tinieblas. Porque los demonios son seres espirituales que se mueven en las atmósferas. Dice la palabra, vamos a ir a la palabra hoy. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos en esta mañana. Les damos las gracias. Vamos a ir a la Biblia. Efesios 6, 12.
Dice así. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, en los cielos, en las regiones celestiales, en los ámbitos que no se ven. El ámbito espiritual no lo podemos ver a menos que Dios nos lo revele. Como el profeta cuando vino su siervo, ¿y qué pasa? Le dice el siervo, viene un ejército en contra de nosotros, me parece que fue Eliseo, y le dice, mira, viene un ejército, y Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos a su siervo, y dice que Dios le abrió el ámbito espiritual al siervo, y el siervo pudo ver un ejército celestial, hombres a caballo de fuego, de carros de fuego, a favor de ellos. Pero Dios le abrió los ojos, porque el ámbito espiritual, a menos que Dios no lo muestre, está prohibido verlo. Una vez dijo una hermana, yo le pido a Dios que me muestre el ámbito espiritual. Y sabe una cosa, eso es una tontera, eso no se pide, porque si usted pudiera ver cuántos demonios hay en los aires, usted se vuelve loco. Una tercera parte de los ángeles cayeron a la tierra. Son millones y millones y andan por todos lados. Y como estamos en los últimos tiempos, ellos andan arrebatados, andan desesperados, buscando a quien devorar, como dice la palabra, para llevarse a todos los que puedan con ellos al infierno. Entonces ya establecimos que la guerra es espiritual. Entonces la voz es como un espíritu, imagínatela. Ayer al culminar el video, la prédica, les dije, imagínense su voz. Cuando Dios me dio esta revelación, el Señor me llevó a una película que yo había visto del príncipe de Egipto, que se llama, es de Josué, el príncipe de los sueños, The Prince of Dreams, que era el príncipe de Egipto, José. Y en la caricatura esta, se ve cuando el ángel de la muerte se está moviendo por las aldeas, por Egipto, y donde está la sangre del cordero, allí no puede entrar. Era el ángel de la muerte, era un ángel, era un ser espiritual. Y el Señor me habló un día en la intercesión y me dijo, cuando tú oras, cuando tú envías la palabra, tu voz corre. Tu voz trasciende, tu voz llega al destino, porque tu voz tiene el ADN de la marca de Jesucristo, tiene el sello de Jesucristo, está marcada, no va solamente con el nombre de Michelle Treviño, no, tu voz lleva el nombre de Jesucristo. Cuando tú envías la palabra va y cumple el propósito por el cual fue enviada. Por eso usted tiene que decretar, por eso usted tiene que enviar la palabra por su esposo. Cuando su esposo se va temprano en la mañana, usted dice, yo envío la palabra a donde está mi esposo, envío la palabra al gobierno, envío la palabra a mi hijo que está en otra nación, yo envío la palabra al trono de Jehová. Y sabe una cosa, cuando usted envíe la palabra, créale que Dios le va a contestar. Hace unos días les hablé que el que toca es porque sabe que le van a abrir. Y eso me impactó, porque a veces nosotros los cristianos somos incrédulos al momento de pedir. Pedimos al Señor, pedimos, pero dudando que Dios lo va a hacer. Pero la palabra del Señor dice que el que pida, crea que le hay, o sea, que tú vas a pedir, Dios te va a dar. Pídeselo, pero tampoco pidas necedades. Ahorita lo más importante de estar pidiendo es por la salvación de nuestros seres queridos, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de las personas que no conocen del Señor. ¿Para qué vas a pedir un carro lujoso si estamos en tiempo que sabe Dios que va a pasar mañana? Tú le puedes pedir lo que tú quieras, pero hay peticiones, dice la palabra, a veces pides y no recibes porque no pides bien. Pides para tu propia vanidad, para tus propias cosas que no avanzan el reino. ¿Te quieres enriquecer para qué? Para jactarte de que eres rico y mañana te apartas. ¡Wow! Entonces ya establecimos que la palabra es una arma espiritual. La voz.
Usted se ha dado cuenta que hay personas que cuando hablan, la voz tiene peso. Yo no sé si usted se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Cuando una persona está ungida, se escucha en el sonido de su voz. Tiene peso la palabra, como que llega al corazón. Hay personas que se la pasan gritando y haciendo y corriendo de un lado al otro y nada pasa. Y yo no estoy criticando a nadie y no estoy filtrando a nadie, pero como una mujer procesada y años sirviendo al Señor, yo puedo discernir cuando alguien está ungido y cuando alguien está hablando de su propia cuenta. Así sea la misma palabra de Dios. Hay voces que cargan peso, hay voces que cargan peso que cuando hablan la gente se quebranta. ¿Por qué? Por los procesos y por la obediencia al Padre. Hay un precio que la persona tiene que pagar. Usted quiere unción. La unción no se compra. La unción no la puedes comprar en una botellita. Yo la otra vez les hablé del aceite. El aceite se compra. Pero el aceite no tiene poder. Es la fe que está a través de cuando usted unge. Pero hay personas que creen que pueden comprar la unción. La unción no se compra. La unción es dada por Dios por los procesos que nosotros pasamos y no nos rendimos, por la obediencia que tenemos al Padre en los momentos más críticos de nuestra vida, que podemos darnos por vencido y no lo hacemos. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo dice, lo pasé por el fuego y no se quebrantó, no dobló rodilla a dioses falsos, a le voy a dar más poder y más unción, más autoridad. Les hablaba también de, ¿será que Dios? Claro que Dios conoce tu voz. ¿Será que Dios conoce mi voz? Sí. También los demonios la conocen. Es una arma espiritual. Ayer les hablé un poco, estoy repasando para entrar ya al mensaje. ¿Se acuerda cuando el hombre quiso reprender al endemoniado? Y el endemoniado le dijo, ¿y tú quién eres? Conozco a Jesucristo y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Eso indica que esa voz no tenía autoridad. El sonido de esa voz era una voz como que retiñe, hueca, mucha gritería, mucha hablar lenguas, pero no son ni lenguas, son imitación de lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que la voz nuestra cause un impacto en el ámbito espiritual. Hay requisitos, amado hermano. Usted tiene que pagar un precio. Hay personas que no quieren consagrarse, no quieren orar. Al pastor anoche hablaba un tema poderosísimo. Poderosísimo. Yo le animo que vaya y se conecte a la página de Apóstol Roberto Treviño. Estaba hablando de cómo los demonios vienen a atormentarnos. Y sabe que hoy en día la gente se ha vuelto tan moderna, tan sofisticada, tan intelectual, que piensa que los demonios ya no atacan, que los demonios ya no existen, cuando los demonios andan moviéndose con toda su furia, en toda la potencia que Dios mismo les dio, porque los días se están acortando, porque Cristo viene pronto. Y la iglesia está dormida, y la iglesia está acostada en la cama, y la iglesia no ora, y la iglesia no quiere venir a la iglesia porque ahora es próspera, porque ahora tiene carros, porque ahora tiene casa, porque ahora tiene bienes. Ahora no tengo tiempo, cuando Dios fue el que te dio el trabajo, cuando Dios fue el que te dio la salud, cuando Dios fue el que bendijo tu hogar con esa empresa que tienes. Pero ahora estás muy ocupado para el Dios que te bendijo y estás muy confiado. Pero déjame decirte que Dios va a seguir sacudiendo las naciones. Dios sigue sacudiendo. Él va a seguir sacudiéndonos porque Él nos está sacando lo que a Él no le agrada. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usted tiene el poder, le enseñé, para hablar vida y hablar muerte. Para hablarle a su matrimonio que está muerto y decirle, resucita en el nombre del Señor.
para hablarle a su hijo rebelde: resucita, yo te llamo por tu nombre. No se lo tiene que decir a él en su rostro. Puede estar en la madrugada, a la medianoche, y decirle: hijo, yo te llamo por tu nombre. Yo no sé en dónde te has metido, pero tú tienes el ADN mío y yo soy tu cobertura como madre, como tu padre. Yo me paro en la brecha y yo establezco en las atmósferas y yo te reclamo para Cristo. Usted tiene autoridad para reclamar a sus hijos. Usted tiene autoridad. Esa voz va a lanzarse. Esa voz va a correr como el viento, con la unción del Espíritu Santo, empoderada para llegar al destino, a la vida de su hijo. Y de repente tu hijo se va a levantar con un sueño. Tu hijo se va a levantar con una inquietud y va a decir: yo tengo que volver a casa. Yo tengo que volver a mi padre. Yo me arrepiento, Señor, porque alguien está orando, porque alguien alzó la voz, alguien levantó clamor, alguien se puso en la brecha, alguien reconoció que su voz tiene autoridad para penetrar la atmósfera, para transcurrir el mundo entero. Usted puede viajar el mundo entero enviando la palabra. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dormidos. No sabemos el poder que hay en nuestra voz. La palabra del Señor dice que compara la palabra con una espada y con saetas. Salmo 64:3 dice que afilaban como espada su lengua. Lanzaban cual saeta palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. Y de repente lo asaetean y no le teme. Le lanzan saetas. Yo traje mi saeta. Esta es una arma para matar a alguien de lejos. Hay personas que lanzan insultos, lanzan palabras de muerte a través de las redes, palabras escritas. La palabra escrita también tiene autoridad y poder. Por eso la misma Biblia está escrita, es la palabra escrita, pero cuando usted la declara, cobra autoridad. Decía mi esposo anoche: hay gente que tiene la Biblia abierta, hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa, en la entrada de su casa, en el dashboard de su carro, pensando que así van a espantar demonios. No. Los demonios se van a espantar, se van a huir cuando tú empieces a decretar la palabra con fe y autoridad. Dice: afilaron sus espadas. ¿Ok? Como dice, que afilan como espada su lengua. Hace una comparación la Biblia y dice: esto lo está aplicando de una manera negativa. El rey David estaba siendo atacado con palabras de difamación, de crítica, de burla. Se burlaban de David. Y él la compara como una espada afilada, pero en la boca. Y aquí la están usando para destruir. Aquí en David. Porque las palabras hieren, las palabras marcan. Hay gente, en inglés se dice palos y... no lo puedo decir en español, no se traduce. Pero hay un dicho que se dice: tú me puedes tirar piedras y palos y no me duelen. Me dolerán, pero las palabras nunca me van a hacer nada. Pero no es cierto ese dicho. Los palos y las piedras te pueden quebrar los huesos, pero dice: las palabras nunca me herirán. Pero eso no es cierto. Las palabras sí hieren, las palabras matan, las palabras pueden llevar a una persona a suicidarse. Las palabras destruyen matrimonios cuando están usadas como armas para destruir de una manera negativa. Dice Jeremías 9:8: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño hablan, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pones sus acechanzas. ¿Me está entendiendo? Dice Efesios 6:17: y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos las palabras simbólicamente siendo lanzadas como saetas en la atmósfera y cortan. La saeta es
metafóricamente la usa el escritor para describir cómo trabaja la palabra. Cuando es lanzada, entra en el aire y puede ir de distancia a distancia. La saeta la lanzan desde un lugar, pero llega lejos. Eso es lo que está tratando de describir. Que cuando usted lanza la palabra empieza a correr. ¿Me está entendiendo? Pero pues en este caso es un caso peligroso porque la están usando para matar a los hijos de Dios. Es como la gente del mundo que empiezan a atacar a los cristianos, o la gente religiosa cerrada empieza a atacar con palabras. Hieren, dañan la vida espiritual de un ser humano. Dice aquí, Salmos 47:15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. La palabra de Dios, cuando es hablada por un hijo o una hija de Dios, corre velozmente y ejecuta el propósito por el cual fue enviada. La palabra de Dios también es como un martillo. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando usted habla con poder, con autoridad sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su negocio, la palabra es como un martillo. La piedra representa la dureza del corazón, pero la palabra viene a quebrantar aún el corazón más endurecido. Hace unos años atrás, yo fui al evangelismo con el grupo de mujeres. Y me acuerdo que me topé a un joven que estaba bien drogado y borracho. Y me acuerdo que me le acerqué y empecé a hablar con él de la palabra. Y yo le hablé como una madre, lo regañé y le dije, oye, ¿de dónde eres tú? Me dijo, de Guatemala. Le dije, ¿y qué haces aquí en los Estados Unidos drogándote? ¿Qué haces tirando tu dinero a la basura? Si Dios te trajo de un país tan lejos, ¿qué haces desperdiciando tu vida en los vicios? ¿Dónde está tu mamá? No, en Guatemala. Le dije, ¿y ella sabe de lo que tú haces? Dijo, no, ella es cristiana. Le dije, qué vergüenza que tu mamá ya está orando por ti y tú aquí desperdiciando tu vida. Ese joven se quebrantó, oré por él. Me acuerdo que fui fuerte, le hablé fuerte. Pero ¿sabe una cosa? Al mes ese joven estaba en la iglesia. Ese joven empezó a servir al Señor. Y yo me pregunté, wow, pero si estaba drogado, estaba bajo la influencia del alcohol. Pero cuando la palabra de Dios es lanzada, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta aún los corazones más endurecidos. Es la palabra de Dios que transforma a los pandilleros, que transforma a aquellos que cometen homicidios. La palabra de Dios es la que transforma y quebranta y trae convicción al arrepentimiento. Por eso usted no me diga a mí que usted nomás escucha la voz de Dios del cielo. Y no. Dios habla a través de sus siervos. Dios habla a través de sus siervas. Dios habla a través de los niños. Dios habla a través de ti. Y Dios te está hablando en esta mañana. Yo oro por ti en este momento. Dios te quiere alinear, porque Dios está levantando el remanente empoderado. La novia de Cristo tiene que estar vestida y lista. Y la novia de Cristo tiene que estar en función, con su lámpara y su aceite listo, predicando la palabra, hablándole al perdido, hablando del Señor, porque sabe que Cristo viene pronto. Por esa razón usted está escuchando este mensaje, porque Dios quiere que tú sepas que hay poder en tu voz. Hay gente que dice, no, es que si Dios me dice a través de alguien, yo voy a hablar. Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, y me dijo, está hablando, Jehová le dijo, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta al profeta. Y el profeta le dice, y dije, Señor, tú lo sabes. Le contesta para atrás de una manera rhetorical. Dice, pero él me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Quién es el que iba a hablar esta palabra si no era el profeta? El profeta tenía que decir, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Estaba hablando
con la unción y el poder del Omnipotente. ¿Y sabe qué dice? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras que profetizaba. Y aquí quiero aclarar un concepto. Profetizar es hablar la palabra. Mucha gente dice, oh, ella es una profetisa, él profetizó porque te dijo que te vio que ibas a ir a comprar un carro, algo así. La profecía más poderosa que usted puede decretar es la misma palabra de Dios. Cuando usted dice, así como dijo el profeta, yo profetizo que todo lo seco en la vida de mi hijo, todo lo muerto en la vida de mi negocio, en la vida de mi matrimonio, esos huesos secos que representan la muerte espiritual, yo declaro vida, así como hizo el profeta. Padre, yo profetizo vida. Yo hablo y declaro que tú entras, tú traes vida, Señor. El aliento de vida. ¿Sabe una cosa? Usted está profetizando. Lo que pasa es que han mal enseñado el concepto de la profecía por muchos años. Y si no viene un disque profeta o un disque apóstol, entonces ya no es profecía. No. Dios habla a través de todos nosotros. Yo puedo profetizar sobre tus hijos declarando la palabra. Esta es la más perfecta profecía que usted puede declarar porque no falla. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras que profetizaba. Y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso. Dios no le dijo a él, yo voy a hablarle a los huesos. Dios no le dijo, Dios lo pudo haber hecho. Dios pudo haber resucitado al ejército en el valle de los huesos secos por él mismo. Él no necesitaba al profeta. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios nos está enseñando un principio. El principio es este. Profetiza tú. Háblale tú a los muertos de tu vida. Háblale tú a aquellos. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorada de Jesucristo? Háblate a ti misma. Como decía David. David sabía este principio. Y David decía, alma mía, bendice a Jehová. Le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Le hablaba a su alma. Él mismo se hablaba y decía, hey, no te preocupes. Hey, no estés abatido, no estés angustiado. Alaba a tu Dios, bendice a tu Dios. Él mismo se liberaba porque conocía que su voz tenía autoridad. Dios te está hablando hoy en este día, amado hermano que me estás viendo, y te está diciendo, es tiempo que te levantes, es tiempo que te levantes a orar por tu familia. Tu palabra es como una espada. Tu palabra es como la espada de doble filo que penetra, que transforma. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual fue enviado. Apocalipsis 1:16, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente y en su fuerza, cuando resplandece en su fuerza. La palabra que tú envías, cuando tú te levantas de madrugada, mujer, varón, cuando tú empiezas, tú estás viendo que tu ministerio está haciéndose por abajo por lo que está pasando, pero usted se levanta con fe y empieza a enviar la palabra. Hay poder en el decreto de la palabra. Acuérdese la historia del centurión. Solo envía la palabra. Yo no soy digno que vengas a mi casa, Jesús. Casi un mismo patrón de lo que pasó con el profeta Ezequiel. Yo no soy digno de que tú vengas. Solo envía la palabra. Es como cuando Jehová le dijo al profeta, tú profetízale. Y ¿sabe una cosa? Profetizó. Jesucristo envió la palabra. ¿Y sabe qué? Sucedió. Jesucristo no tuvo que estar al lado del siervo. De lejos envió la palabra y llegó. Y en esta mañana yo quiero enseñarte, si usted va a aprender algo, es de que su voz trasciende las atmósferas. Su voz no tiene límites. Su voz corre. Su voz, cuando yo me pongo a orar, amados hermanos, y yo entro a la intercesión y yo empiezo a usar la imaginación que Dios me dio, y yo empiezo a enviar la palabra a México y a Honduras, y yo empiezo a reclamar sanidad. Hermanos, yo estoy viviendo lo que estoy diciendo, y yo estoy viendo que ese sonido de esa voz, aunque yo estoy en los Estados Unidos, la voz llega a tu
tu hogar, así como hoy está llegando esta voz por estos medios, la voz tuya llega a los lugares a través de tu oración. Por eso no puedes dejar de orar y de hablar con Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted empieza a hablar la palabra de Dios, cuando usted empieza a orar en las mañanas, a hablar y a decretar, Dios te va a revelar cosas de tu familia, de tus hijos, dependiendo en lo que usted está orando. Y Dios te va a enseñar. Dios me ha revelado a mí a través de la oración, orando sobre mis hijos. Un día estaba en la oración porque uno de mis hijos se me había apartado. Y yo estaba ahí orando y yo miraba ligaduras, cómo había ligaduras que tenían a mi hijo envuelto como rope, como mecate, como ropes, no sé cómo se dice en español, mecate, ligaduras. Amén. Atándolo, lo tenían atado como los cowboys que lanzan a las vacas o a los bueyes y los lanzan y los amarran. Algo así yo vi. Así miraba a mi hijo como atado con varias ligaduras. Y en ese momento, hablando yo, decretando, el Señor me da esa visión. Entonces yo empecé a orar de acuerdo a lo que Dios me mostró. Y yo empecé a hablar y le digo, yo corto en el nombre de Jesús con toda ligadura. Padre, tú me has ungido, y con esa autoridad y con esa certeza. Y yo mire, hermano, yo miraba y yo tomaba, yo soy muy violenta en el ámbito espiritual. Yo uso la espada, las saetas, si la tengo que lanzar de lejos, el machete de Dios, ¿qué más? El martillo de Dios. O sea, hay tantas armas que la Biblia habla proféticamente que describen cómo opera la guerra espiritual y las armas que tú puedes usar para destruir a través de la palabra, a través de decretando. Y yo a veces me imaginaba que yo traía un machete y yo cortaba con cosas que estaban ligando la vida de mis hijos, que lo estaban tratando de cautivar. Nadie va a entender esto, pero tú sí lo entendiste porque Dios te lo reveló. Acuérdate que cuando Dios le habla al hombre, le habla a él personalmente. Y él te va a mostrar estrategias, te va a dar revelación, te va a dar palabras empoderadas para romper con maldiciones. Y mucha gente no sabe de esto. La palabra dice, es más cortante la palabra de Dios que una espada de doble filo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos hablando? Tenemos que aprender a orar. Cuando usted vaya a la oración y esté orando por sus hijos, no nomás llore, no nomás gima. Ay, mis hijos, no. Empiece a orar con revelación. Mírese usted en el ámbito espiritual. Usted es un guerrero, usted es una guerrera. Mis hijas espirituales, yo creo que me ven así porque siempre me regalan armas de guerra. Tengo saetas, tengo de todo aquí en mi oficina que me han traído, a mi esposo también. Nos ven como guerreros, entonces yo me veo como guerrera. Y cuando yo me veo yo no me veo como me veo ahorita, yo me veo con un casco así como lo describe Efesios 6:11, el capítulo 6. Amén, con toda la armadura. Entonces, ¿qué pasa? Usted quizás está perdiendo la batalla porque no está usando la arma poderosa que es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que escuchar la palabra, la tenemos que leer y tenemos que estudiarla para que cuando venga el ataque yo agarro un versículo y lo establezco sobre la vida de mis hijos. Como el libro de Josué que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese versículo yo lo uso para guerrear. Cuando el enemigo quiere venir en contra de mi familia, yo agarro el versículo de Josué, no me acuerdo ahorita la cita, pero dice, ustedes sirvan los dioses que ustedes quieren, pero mi casa y yo serviremos a Jehová.
Entonces yo establezco, y eso lo tengo escrito en un cuadro en la entrada de mi casa, como un acto profético diciéndole a Satanás y sus demonios: aquí en esta casa se sirve al Omnipotente. Aquí en esta casa mis hijos, mi descendencia, los nietos, mis nueras, vamos a servir al Dios vivo, al Dios verdadero. Y yo, amados hermanos, lo creo. Y usted dirá: bueno, pues usted es pastora, sus hijos son cristianos. No, amado hermano, yo tengo las mismas pruebas que usted. Mis hijos pasan por las mismas pruebas que usted. Mis hijos y yo no somos exentos, ni mi esposo, para pasar por pruebas y tribulación, desánimos, angustia, persecución, calumnia, como usted. Pero una cosa yo sé, que hay poder en la oración, que hay poder en la palabra, y hay poder en el sonido de tu voz. Hay poder en el sonido de tu voz. Y Dios te dice en esta mañana: levanta tu voz en alto y empieza a cambiar la atmósfera de tu hogar. ¿Se acuerda la canción? No sé si ustedes la conocerán, la canción de Nancy Amancio, que dice: lanzo flechas. ¿Por qué? Porque lanzar la palabra. Lanzar la palabra, lanza la palabra en el aire, lánzala y envíalo a tus padres que están en otro país, a tus hijos. Lanza la palabra migración y di: migración, yo te hablo. Y usted dice: pero ¿cómo usted le va a hablar a la migración? La Biblia cuenta de una historia de un profeta que le habló al altar. Al altar, le habló al altar. Eso no hace sentido. ¿Cómo tú le vas a hablar a un altar si el altar no tiene vida? Pero el altar respondió. Claro, ¿sabe por qué respondió el altar? Porque venía con una palabra empoderada, venía con una palabra con fe. Y sabe una cosa, usted le habla. Un día yo fui a Tampa con los jóvenes, parece que fuimos 103 jóvenes a Tampa, que eso fue una aventura y fue un reto para mí. Íbamos en diferentes vehículos y se me paró la ven a medio camino. Y yo le daba y no prendía, traía como 20 jóvenes en mi ven. Y yo decía: santo Dios, y ¿cómo le voy a hacer aquí? Todavía falta como 1 hora para llegar, Padre eterno. Y me puse un poco nerviosa. Le dije a los muchachos: váyanse a comprar café, déjenme aquí un momento. Pero varios se quedaron conmigo y ellos se van a acordar. Me acuerdo que yo le puse las manos a ese vehículo. Yo le dije: en el nombre de Jesús, prende. Y le dije al joven: enciende la ven. Y le dio, y la ven se encendió. Y ellos se gozaban y decían: mamá, wow, mami, mira, se prendió la ven. Y yo: sí, porque cuando tú le hablas al problema, el Señor dice: háblale al gigante, háblale a la montaña y dile a la montaña: muévete de aquí. El Señor quiere que tú hables, que tú le digas al problema: muévete. No le pidas a Él: mueve el problema. Jesús dice: dile a la montaña: muévete y échate al mar, y así será hecho. Dios está esperando que tú hables, pero por mucho tiempo te enseñaron a estar rogando: ay, Señor, dile a esta montaña: quítame este problema, Señor, quítame esta enfermedad. No, tú háblale, toma autoridad y dile: enfermedad, yo no te he dado autorización para que estés en mi cuerpo. Cansancio, yo no te he dado permiso para que entres a mi cuerpo. Desánimo, yo no te he dado permiso para que me desamines. Yo tomo autoridad por la sangre de Cristo y yo te ordeno en esta mañana que salgas de mi mente, que sueltes mi cuerpo. Yo me declaro sana por la sangre del Cordero y ninguna plaga tocará mi morada, dice el Señor. Y usted empieza a establecer, porque Dios nos ha dado autoridad, pero entonces nosotros no sabemos usar esa autoridad. Pero el Señor quiere que tú entiendas. Por eso en esta mañana yo te digo, en el nombre de Jesús, mujer, varón que me estás viendo, toma la autoridad que Dios te ha dado. Dios nos ha dado autoridad para pisar sobre escorpiones y serpientes, para deshacerlas, para deshacer toda obra del enemigo, dice el Señor. Pero Él nos la dio a nosotros, pero nosotros no sabemos usar la potencia
que tenemos, que es el sonido de nuestra voz. Tenemos una potencia, una arma de destrucción masiva en contra de las huestes de maldad, pero estamos callados. Estamos quejándonos, estamos llorando, estamos gimiendo. Ay, pero es que mi hijo, no. Hay tiempos de gemir y hay tiempos de pararse en la brecha y establecer y enviar la palabra. La espada corta, hiere y mata. Tienes que estar cerca de tu enemigo para cortarle la cabeza. Es con la espada que se le corta la cabeza al enemigo. Cuando usted le corta la cabeza, quiere decir que lo destruyó por completo. El martillo destruye, la saeta penetra, es lanzada desde lejos en las atmósferas. Empieza a cortar con toda maldición. En esta mañana quiero orar por cada uno de ustedes. Y yo declaro que toda maldición empieza a cortar. Mira, quiero que hagas un acto profético. Toma la espada del Espíritu. Imagínate que traes una espada en tu mano. No pienses que estás loca. Tú tienes que hacerlo. Así lo hago yo cuando y me funciona. Yo agarro, como dice, yo soy muy creativa. Y yo agarro, a veces traigo esta espada. Pero yo tomo en mi mano y yo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y yo empiezo a cortar toda maldición de todos aquellos que están conectados, toda enfermedad, toda atadura, Padre. Tomamos autoridad, Padre, como hijos tuyos, como remanente tuyo, Padre, y establecemos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que con la espada de doble filo, que es tu palabra, vamos a destruir toda maldición generacional, toda adicción, Padre. Empezamos a cortar, Señor, Padre Santo, de tus hijos, maldiciones de idolatría, maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad, maldiciones de escasez, maldiciones de fatiga espiritual, de desánimo, Señor. Yo declaro que ninguna descendencia se perderá, ni los hijos, ni los nietos, ni los nietos, Padre, bisnietos se van a perder. Todos, Señor, van a ser llevados, Señor, cuando suene la trompeta, Padre. Padre, yo envío la palabra, Señor, a través de esta pantalla, Padre, y yo declaro que cada intercesor, cada hija, cada intercesora, levanta tu voz ahora mismo conmigo, que se te empieza a establecer. Si tú hablas en lenguas, habla el lenguaje del cielo, ese lenguaje que el enemigo no entiende, ese lenguaje que el enemigo no puede interpretar. Ese es el lenguaje de Dios. Empieza a hablar. Que te revoco torroboshe candara vacía. Que arrebroche kendere besetia. Que nemoshotorobroshea. Que andara baseti. Costorobrosia. Empieza a cortar. Y créelo que está pasando. Señor, enviamos la palabra a las cárceles. Muchas madres tienen sus hijos en las prisiones. Yo declaro un rompimiento ahí en la prisión, Señor. Tú llegas, la palabra llega, se le revela la palabra, Señor. Tú no vas a dejar a ninguno atrás cuando suene la trompeta, Señor. Yo miro madres llorando por sus hijos que están en prisiones, y el Señor te dice: no tengas miedo, no temas, que yo envío a un ángel a tu hijo. Yo envío un ángel a tu hijo. Yo lo envío por tus peticiones. Yo envío mi palabra a esa prisión, y yo hablo a tu hijo, y yo voy a salvar la vida de tu hijo, mujer. No será como tú lo esperes, pero vendrá la salvación a la vida de él. Este muchacho es un pandillero, es un muchacho bien tatuado, lo veo bien tatuado, es un hombre que ha cometido muchos crímenes, pero el Señor te dice: no pierdas la esperanza, yo lo voy a salvar, yo voy a redimirlo por tus oraciones, por tu fe, por tu perseverancia, en el nombre de Jesús. Sigue orando ahí. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Yo lo creo, Padre, por el poder de tu palabra. Nos unimos con ustedes en la oración. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. No lo dude. No lo dude. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor. Te bendice mi alma.
Dios está contigo, mujer. Ya voy a ir culminando. Mañana voy a continuar el tema y vamos a ir cerrando para el viernes. Pero quiero decirle que esto que yo estoy haciendo no va a ser efectivo si usted no lo pone en práctica. Usted lo tiene que poner en práctica. Usted tiene que levantarse el día de mañana, mediodía, a las 5 de la tarde y empiece a orarle al Señor. Que Dios le va a bendecir. En el nombre de Jesús empiece a decretar la palabra. Ore con autoridad. ¿Qué importa que alguien le diga, usted se cree mucho? No se preocupe. Siempre va a haber alguien que opina. Siempre va a haber alguien que te dice, eso que estás haciendo no está bien. Mañana les voy a hablar de eso. La autorización y la aprobación que tú necesitas es la del Padre. Tu voz ha sido autentizada y aprobada para establecerla en los aires por tu Padre. Ese es el mensaje de mañana. Yo los bendigo en esta hora. Yo declaro avivamiento en sus hogares. Yo declaro ese rompimiento. Y la persona con la que llore hoy, que Dios me mostró ese joven, yo quiero que tú me escribas. Yo quiero que tú me escribas porque yo quiero testificar de lo que Dios va a hacer con tu hijo. Y lo voy a hacer de antemano porque yo sé que Dios me dio esa visión de ese joven. Lo tengo bien clara. Dios va a causar un rompimiento en tu hogar, mujer. En el nombre de Jesús. Los bendigo, los espero mañana a las 9 de la mañana. Recuerde que el devocional en español es a las 9. Y a las 10 empiezo el de en inglés. Amén. Los espero mañana. Quiero que pasen un día bendecido, prosperado y en victoria. Y que empiece a usar esa arma potente que tiene, que es su voz. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga.